al 10, ¿ok? Gálatas 1, del 1 al 10. Leemos la palabra del Señor que dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre Santo, que estás en tu trono, lleno de gloria, de poder, de autoridad, de majestad, de santidad. Tú que escudriñas y conoces nuestros corazones, lo más íntimo y profundo de nosotros. Padre, quita todo escollo de pecado y de maldad en nosotros. En este momento, quita todo descuido de nuestra mente, Señor, para poder centrarnos en tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo, quien iluminó, inspiró a los escritores santos para que sean registradas tus palabras, hoy sea iluminándonos para entenderlas, Señor. Ayuda a tu siervo a predicar con fidelidad, a que podamos ver la realidad auténtica y espiritual de tu palabra para nosotros, cómo lo fue para ellos, para los Gálatas, y cómo es para nosotros hoy. Ayuda a mis hermanos, ayuda a tu pueblo, que ninguno de ellos sea engañado por palabra de hombre alguno como yo, sino que simplemente ellos puedan recibir aquello que tu Espíritu les diga y les indique que es tu palabra. Porque solo tu palabra da alimento, porque solo tu palabra nos hace crecer, solo tu palabra nos transforma y nos lleva de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús. Sé con nosotros, Señor, y ayúdanos en todo, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. En nuestros países subdesarrollados, pero también en los países desarrollados, pensándolo mejor, en todos los países, tenemos un gran problema con el tema de los billetes falsos. ¿Sí o no? ¿Cómo identificar los billetes falsos cuando hay tantos y unos son muy, muy buenos? Prácticamente como la película del Lobo de Wall Street, fabrican billetes de verdad. Es complicado, ¿verdad? Hay muchos fabricantes de billetes falsos, hay muchos billetes falsos de todos los tipos, de todos los colores, de todas las monedas nacionales que puedan haber. Existen muchas falsificaciones, y cuando somos niños es cuando más propensos somos a ser engañados. Es más fácil cuando somos niños ser engañados por los billetes falsos. Pero cuando ya maduramos, cuando crecemos, debería hacerse un poco más difícil, pero no necesariamente imposible. Se nos puede engañar y se nos suele engañar a veces con los billetes falsos, sobre todo de noche, ¿no? En la noche, en esos cambios espontáneos entre una compra y venta que uno no se da cuenta. Para que no nos metan falso por verdadero, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacen los expertos para que no sean engañados con billetes falsos? Los expertos de los mejores bancos del mundo
¿Será que ellos se dedican a estudiar minuciosamente cada uno de los billetes falsos habidos y por haber? ¿Creen eso? No, porque no se les acabaría el trabajo, porque siempre van evolucionando y siempre salen las falsedades. ¿Qué tienen que hacer los expertos para identificar los verdaderos billetes? Deben estudiar meticulosa, minuciosamente, totalmente, a profundidad los billetes verdaderos. Deben conocer el verdadero billete tanto que con el simple hecho de tocarlo y verlo, dicen, este es verdadero. Por esto, por esto, por esto y por esto. Y cuando tocan uno falso, dicen, esto es falso. Esto es falso por esto, aquí está la tinta, aquí está el color, aquí está la textura, aquí está el número, aquí está la letra. Te lo saben, conocen el verdadero de memoria y lo conocen muy bien. De esa manera, entonces, ellos pueden evitar que sean engañados. Amados hermanos, nosotros tenemos un evangelio y es único, uno solo, que es el que lleva a la salvación, que es el que si usted está en ese evangelio lo ha hecho salvo, lo ha redimido de la condenación, lo ha llevado de las tinieblas a la luz, de la condenación a la vida eterna. Y es uno nada más. Pero lastimosamente a lo largo de la historia de la iglesia, desde el primer momento en que la iglesia fue fundada, a partir de Pentecostés podríamos decirlo, proliferaron los falsos evangelios, los falsos billetes del evangelio de Cristo. Empezaron a enseñarse falsos evangelios de todo tipo, de todos los colores. Algunos decían que hacía falta hacer algo más, otros simplemente decían, ese Cristo del que me han hablado en realidad no era Dios, o en realidad no era hombre, era solo Dios. Ha habido todo tipo de falsedad sobre el evangelio y sobre la vida y la persona de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer para que no nos engañen? ¿Qué tiene que hacer una persona para no ser engañada? Sí, ahí afuera hay muchos falsos evangelios, que no son evangelios, dice Pablo, como vamos a ver, porque evangelios solo hay uno, pero quieren pervertirlo y se constituyen al final en falsos evangelios. Y si solamente hay un camino, un evangelio, una vida, un Cristo, una vía al Padre, que es Jesús, cuán importante es saber que yo conozco el verdadero evangelio, que yo tengo el verdadero evangelio, que yo he escuchado el verdadero evangelio y no uno falso. Uno como la Coca-Cola del cine, aguada, que ya no se siente en la lengua, ¿no? Porque es más agua y hielo que Coca-Cola, que no hace nada. Cuidado y nos metan Coca-Cola con agua por evangelio. Lo que vemos en nuestro texto, en los primeros versículos del 1 al 5, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Galacia, no a una sola iglesia, sino a las iglesias que se encuentran en el área de Galacia, él lo que hace es saludar, presentar sus credenciales, y esto es muy importante para lo que viene después, y dar una bendición a la iglesia que se encuentra en Galacia. Leemos que dice en el versículo 1, note, Pablo, apóstol, y mire lo que dice, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Pablo sabe muy bien, seguro que lo viene pensando toda la noche, lo que les va a decir a los Gálatas, cómo los va a exhortar, y sabe que lo que les va a decir es duro. Y quizás él piensa, o puedo pensar, que los Gálatas pueden en algún momento menospreciar las palabras de Pablo. Por tanto, lo primero que él hace es, recuerden que yo no he sido comisionado por ningún hombre, y que lo que les voy a decir ahora es porque yo soy apóstol de Cristo y de Dios. Y lo que les voy a contar, lo que les voy a exhortar, aquello que les voy a anunciar en breves momentos, en mi carta, viene con la autoridad no de hombre, ni siquiera con la autoridad de Pablo el hombre, sino con la autoridad de Cristo y de Dios, el Padre, quien me ha comisionado a mí. Yo soy un embajador en esta carta y lo que les voy a decir es palabra de Dios, no palabra de Pablo ni de ningún hombre. Y esto es muy importante porque sienta la base de la autoridad de una exhortación muy fuerte, en donde uno puede decir, ¿y quién eres tú para decirme eso? El apóstol de Cristo y de Dios. Esa es la idea de Pablo. Entonces Pablo es quien escribe, y en el verso 12 nos dice que a él le acompañan algunos hermanos en esta carta, que probablemente hermanos, él menciona esto porque quizás esos hermanos también saben
los problemas que están pasando en Galacia y le han dicho, Pablo, sí, escríbeles, anúnciales, es necesario que les digas esto, estamos contigo. Así que Pablo dice, yo y los hermanos, todos estamos de acuerdo en lo que les voy a decir. A las iglesias de Galacia, verso 3, viene la bendición, gracia a vosotros. Miren, Pablo se va a disponer a partir del verso 6 a hacer una reprensión bien fuerte para ellos. Pero en el verso 3 y 4 les da una bendición. Antes de iniciar su reprensión, les da una bendición. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Les desea gracia. Él les desea que sus pecados sigan siendo perdonados, que sus pecados sigan siendo sanados, que ellos sigan creciendo, que ellos sigan avanzando. Les deseo gracia, Galacias, iglesias de Galacia, de Cristo y del Padre. ¿Qué tipo de gracia? Verso 4, ese tipo de gracia, el cual se manifestó en que Cristo se dio a sí mismo, versículo 4, por nuestros pecados, dice Pablo. Recuerden esta bendición de que ustedes están en la gracia. Cristo se dio en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El Padre quiere darles gracia, Gálatas, hermanos de Gálatas. Recuerden que Cristo se dio a sí mismo por vosotros, con una meta: librarlos de este presente siglo malo, tanto en el presente, en la santificación, como en el futuro, cuando seamos totalmente separados del pecado y de un mundo caído, en la glorificación. Lo que Dios quiere es que seamos librados del presente siglo malo. Entonces aquí el apóstol Pablo menciona su autoridad apostólica, su autoridad de parte de Cristo, su autoridad de parte del Padre. Se dirige a todas las iglesias de Galacia, todas estaban sufriendo probablemente el mismo problema, no solo una. Pablo los bendice recordándoles el Evangelio y termina con una doxología, versículo 5. Una doxología es una expresión de adoración. Es una expresión de alabanza. Y dice, después de contarles el Evangelio, ¿no? En el 3 y el 4, recordarles, termina con la doxología diciendo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Dios, a Cristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora viene un asombro muy preocupante por parte del apóstol Pablo. Un asombro preocupante por parte del apóstol Pablo. Versículo 6, léalo ahí conmigo. Dice el verso 6: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Qué palabras del apóstol Pablo. Asombrado Pablo con la rapidez con que sus mentes y sus corazones han sido seducidos por otro evangelio. Esto no es una ironía de Pablo. Pablo no está siendo irónico. Ay, estoy alucinando con ustedes, ¿no? Pablo está diciendo sentidamente esto y no en forma de una burla irónica. Él está totalmente asombrado de la actitud de la iglesia que se encuentra en Galacia. Está asombrado. Cualquiera puede decir, Pablo, ¿qué pasa? ¿Te has olvidado de la doctrina de la depravación total? Porque estás muy asombrado, Pablo. Es como que no se esperaba que pasase esto. Me maravillo, dice. ¿Qué estaba pasando con la iglesia de Gálatas? ¿Qué estaba ocurriendo con la iglesia de los Gálatas? ¿Qué ocurrió en las iglesias en Galacia? Bueno, se habían apartado de la gracia, o estaban en el proceso de apartarse de la gracia. Noten que él dice, me maravillo que tan pronto hayáis abandonado, tan pronto habéis abandonado al que os llamó por la gracia en Cristo Jesús. Se habían apartado de la gracia, estaban cambiando el evangelio. Estaban cambiando el evangelio. Y abandonar el evangelio, amados hermanos, el evangelio de la gracia es abandonar a Cristo mismo. Efesios capítulo 1 nos habla de la gloria de la gracia, de la alabanza de la gloria de su gracia, aludiendo a por qué razón Él nos escogió, nos redimió, nos predestinó a ser hijos, nos santificó. Y a lo largo del capítulo 1 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, por la gloria de su gracia, para alabanza de su gloria.
Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la gloria de su gracia? La gloria de su gracia es Cristo. La gloria de la gracia se manifestó en Jesús. Y abandonar el Evangelio, que su gloria es Cristo, es abandonar a Cristo. Apartarme del Evangelio de la gracia es abandonar a Cristo. Es desligarse de su obra mediadora. Es decir, yo no necesito esa obra mediadora, o no es suficiente esa obra mediadora. Es menospreciarla, es caer de la gracia, es acabar perdido para siempre y condenado. Eso es abandonar el Evangelio de la gracia de Cristo. Es algo de vida o muerte, de vida o muerte. ¿Y saben qué? Muchos en este tiempo y en tiempos pasados han abandonado el Evangelio de la gracia de Cristo. Eso fue lo que ha hecho la Iglesia Católica Romana, abandonar el Evangelio de la gracia de Cristo. Pero antes de hablar de la Iglesia Católica Romana, ¿quiénes hicieron abandonar el Evangelio de la gracia de Cristo y de qué manera? En Galacia eran judaizantes. Habían judaizantes que estaban pervirtiendo el Evangelio. Y los tales realmente son dignos de ser repudiados, pues el apóstol Pablo lo va a hacer. Luego lo llegaremos ahí. Los va a repudiar. Ellos habían abandonado ese Evangelio que es la encarnación de Cristo, que es la vida de Cristo, que es la muerte de Cristo y la resurrección del Señor Jesús. Porque en su encarnación vemos su humillación, su despojo voluntario, obediente y amoroso de venir a redimir. Juan 3:16, venir al mundo. En su vida vemos su santa vida, sin pecado, su cumplir la ley a la perfección y nunca transgredirla. En su muerte vemos cómo muere en sustitución por nosotros, por los pecadores. Muere por pecadores siendo el santo, puro y perfecto. Y en su resurrección vemos su poder, en donde Él venció a la muerte, en donde Él venció a Satanás, en donde el Padre lo vindica, ¿verdad? Lo glorifica. ¿Qué es lo que sucedió en el Evangelio? Algunos teólogos dicen que Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26, es uno de los textos más importantes de toda la Escritura. Y vamos a leerlo. Romanos capítulo 3. Miren lo que es el Evangelio y lo que el Evangelio ha hecho, y que si abandonamos, perdemos. Si abandonamos el Evangelio, perdemos esto. Romanos 3, versículo 23 al 26 dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, esta es una descripción del mundo, del hombre, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Justificados por la fe mediante Cristo, mediante la redención que hay en Jesús. Todo esto, redención, rescate, salvación, justificado por la fe, es por la gracia que hay en el Evangelio. Pero la palabra clave en este texto, la palabra clave, sumamente clave aquí, es la palabra que quizás alguno de ustedes no comprende o nunca ha oído, es propiciación. Está en el versículo 25. A quien Dios exhibió, hablando de Jesús, Dios exhibió a Jesús públicamente en la cruz como propiciación. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso de propiciación? Nunca había leído nada de eso, o nunca había oído eso. Propiciación significa aplacar o apaciguar la ira. O sea, hay alguien que está airado, está molesto, y se le aplaca. Aplacamos su ira. ¿Cómo? Satisfaciéndola. Diciéndole: mira, aquí está el saco de boxeo, dale, quita tu ira. O de una vez cóbrame, haz lo que tengas que hacerme, desquítate. Si yo te hice mal, venga, devuélvemelo. Aplaca tu ira, desahógate y relájate.
Dios estaba airado, amados hermanos, contra los pecadores. Y está airado contra los pecadores que no se han arrepentido ni creen en Cristo Jesús. Pero Pablo está hablando aquí de los que han creído. Y dice, aquellos que han creído han sido justificados, han sido perdonados, redimidos por Cristo. Y gracias a que Dios lo exhibió públicamente, Cristo hizo propiciación por ustedes. En otras palabras, Dios el Padre estaba airado contra ustedes, enojado contra vosotros, pero ya no. ¿Por qué, Pablo? Porque Cristo satisfizo la ira de su Padre. El Padre tenía que descargar su juicio, su ira sobre nuestros pecados. Pero entonces Él decide no hacerlo sobre nosotros. No te va a castigar. La idea es de que si tú eres cristiano, si te has arrepentido y te has convertido a Cristo, tú no vas a ser condenado en el infierno. Esa es la idea, ¿cierto? Esa es nuestra esperanza. Estar con Cristo y no ser condenados en el infierno. Pero entonces, ¿a quién condena a Dios en el infierno? ¿O a quién condena a Dios en lugar mío? Porque Dios, si es justo, debe condenar. Si es justo, no puede pasarme los pecados y decir, está bien, tranquilo, que yo me olvido de eso, no pasa nada, pasa para el cielo. No puede hacer eso. Él tiene que condenar los pecados. Bien, ahí es donde Cristo es la propiciación de nuestros pecados. Ahí es donde Cristo dice, no los castigues a ellos, Padre. No derrames tu ira sobre ellos, Padre, derrámala sobre mí. Castígame a mí. Y ahí entonces, usted ha visto la película y ha leído en los evangelios que Cristo grita y clama, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque es la ira de Dios sobre su Hijo, por culpa de los pecadores que serán salvados, que serán redimidos. La ira no fue desechada y olvidada, la ira fue dada y derramada sobre alguien, pero no sobre ti. Ya no será sobre mí, fue sobre Jesús. Esa es la propiciación. Y por eso este es uno de los textos más claves. Si la iglesia de Galacia estaba abandonando el Evangelio, estaba abandonando aquello, es decir, a Cristo, que era el único que los libraba de la ira de Dios. ¿Lo ven ahora? Significa que si ellos están abandonando a Cristo, quien en la cruz los redime y los libra de la ira de su Padre, al abandonar a Cristo entonces significa que la ira de Dios está sobre los Gálatas. Ya no son libres, o no lo fueron si abandonaron el Evangelio. Esa es la advertencia que está dando Pablo. Cuidado, Gálatas, apartarse del Evangelio por otro falso Evangelio es apartarse de aquel que te libró de la ira de Dios y es volver a estar bajo la ira de Dios y enfrentarte a Él en el día del juicio. ¿Quieres eso, iglesia de Galacia? Apartarte de aquel que te libró, que sació el juicio de Dios para que tú no seas juzgado. La respuesta evidente debería ser no. No queremos eso. ¿De qué manera se estaban apartando? Lo cual iba a desembocar en esta consecuencia de la ira de Dios sobre ellos. Bien, se habían infiltrado judaizantes a la iglesia de Galacia. Pero hemos de entender qué es esto de judaizantes y cómo se expresan, porque hay varias formas. ¿Cómo se expresó ahí concretamente en la iglesia de Galacia? Los judaizantes eran judíos que habían dicho creer en Jesús. Ellos habían dicho, sí, creemos que Jesús es el Mesías. Oiga bien, mire, hay que tener cuidado, ¿no? Ellos dijeron que sí creyeron en Jesús, pero estaban enseñando en la iglesia de Galacia que no era suficiente creer en Jesús. Miren, el Mesías es Jesús. Y es verdad que hay que creer en Él. Pero también, decían ellos a la iglesia de Galacia, hay que guardar la ley de Moisés. Y entre lo uno y lo otro, salvación. Entre lo uno y lo otro, usted se va a salvar, decían los judaizantes. Por tanto, hemos de guardar el día de reposo, hemos de guardar las comidas, y no podemos comer lo que sea, tenemos que guardar las leyes alimenticias de Moisés. Y debemos guardar las fiestas judías que teníamos en el Antiguo Testamento. Y agregado a creer en Jesús, entonces habrá vida eterna. Falso, amados hermanos. Eso no es así. El que cree en mí y se circuncida, ¿tiene vida eterna? ¿Ha leído algo de eso usted?
El que cree en mí y guarda las fiestas judías, ¿tiene vida eterna? ¿Ha leído algo de eso usted o ha escuchado algo de eso en el Evangelio? En el Evangelio dice Cristo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que me obedece a mí tiene vida eterna. El que confía en mí ha pasado de muerte a vida. El que bebe de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creer, la fe. La ley fue cumplida por Él precisamente para que al creer en Él agarre, para ilustrarlo, ¿no? Agarre una nota judicial y diga, como yo cumplí la ley, yo sí, Jesús cumplió la ley perfectamente entera. Como yo sí la cumplí, tú acabas de creer en mí, te otorgo un certificado de que tú también lo has cumplido. Toma. Y es como que ya hayas cumplido toda la ley cuando crees en Él. Eso se llama imputación. De que su justicia, su vida santa, todo lo que Él hizo se transfiere a ti. Y todas tus miserias se transfirieron a Él y por eso Él tuvo que morir en la cruz. Y los gálatas se estaban apartando, creyendo lo que algunos judaizantes decían de que hay que circuncidarse y guardar la ley. Y estaban creyéndolo. Es interesante, ¿verdad? ¿No? Suena bien. Seguimos siendo buenos judíos y cristianos a la vez. No. ¿Cómo niegan ahora el Evangelio actualmente? ¿Cómo se mezcla? ¿Cuáles son los falsos evangelios? ¿Qué hacen para agregarle al Evangelio que lo disuelven y se convierte en un Evangelio falso? Eso hacían los judaizantes. Bueno, lastimosamente todavía hay judaizantes hoy. Hay muchos. Usted ve una iglesia en donde ponga Israel, bendecir a Israel, o pongan una menorá, la estrella de Israel, y cosas de esas, un shofar por aquí y por allá. Esa es una iglesia judaizante, hermanos. Le estoy contando para que usted sepa. Eso es una iglesia judaizante. A veces ni ellos saben que son judaizantes, pero lo son. Ellos creen que por tocar aquí el shofar, aquí hay una vibración especial. Por tocar un cuerno, por poner una bandera de Israel, son más cristianos que nadie. Están tan confundidos, tan errados. Orar por Jerusalén es por la Jerusalén celestial. ¿Y saben quién es la Jerusalén celestial? Son los cristianos, la iglesia. Cuando dice que hay que bendecir a Jerusalén, es bendecir a la iglesia, no a Israel o a Jerusalén. Hay una idea tan errada, una comprensión tan equivocada sobre Israel. Y eso es judaizante, eso es el judaísmo. Algunos dicen incluso, por ejemplo, algo más conocido, ¿no? Los adventistas. Elena G. de White. A Elena G. de White se le presentó un ángel judaizante o un demonio judaizante. Claro, porque a ella se le reveló por revelaciones, supuestamente visiones, que el día santo de guardar es el sábado, según la ley. Y que la marca del diablo, el 666, es el domingo. Así que aquí estamos todos perdidos, hermanos. Elena G. de White no se dio cuenta cómo un falso ángel, quizás un demonio judaizante, la introdujo a la ley. Y así mismo ella a toda su organización. Y así toda la organización de los adventistas están mal. Se han apartado de la gracia. Si alguien tiene algún familiar adventista o fue adventista, lo siento. Adviértaselo. Tenemos también aquellos que hoy simplemente predican cualquier otra cosa. Ya no hablando de judaísmo, cualquier otra cosa, y te hacen apartar del Evangelio. Ven a Cristo por tu milagro. Ven a Cristo por tus bendiciones financieras, por tu sanidad. ¿Y de qué te sirve a ti ser sanado, si es que eres sanado, supongamos, tener un milagro, ser millonario, si el Espíritu Santo no mora en tu vida y si tú no te conviertes a Cristo y después de sanado, millonario y salvado de tu enfermedad, te mueres y te vas al infierno? ¿De qué te sirve? Cuidado, amados hermanos, que incluso se puede experimentar cierto tipo de milagro, supongamos, en donde Dios lo sana a usted, y eso no es ninguna garantía de que usted es salvo. ¿A cuántos leprosos sanó el Señor? Es una historia. 10.
¿Y cuántos regresaron a darle gracia? Arrepentidos, convertidos, decididos a seguir a Jesús. 1. ¿Qué pasó con los otros 9? Ahí se fueron con su milagro para el infierno. Recibieron el poder del Espíritu, que es lo que dice Hebreos capítulo 6. De alguna manera degustaron. Lindo, qué rico esto de que el Espíritu de Dios te sane. Sí, pero ¿y te convertiste? ¿Te arrepentiste? No sirve de nada. Bueno, sirve momentáneamente. Dios ha tenido una compasión material, temporal para ti. Pero tú no has venido a buscar su gracia para que te perdone. No le has pedido perdón donde Él ya te perdonaría lo peor, no una lepra, sino tu pecado que te condena. Así hoy muchas iglesias predican falsos evangelios. Evangelio de prosperidad, el evangelio del activismo. Otros dicen, hay que hacer mucho, hay que servir, hay que trabajar. Tenemos que ser como las hormigas para llegar al cielo. El esfuerzo, otra vez la ley, guardar, hacer cosas. Hay personas que si no hacen muchas cosas, creen que están pecando y no creen que están creciendo. Que si no están haciendo, creen que entonces se van a perder, porque hay que hacer para llegar al cielo. No, hay que ser antes de hacer. Hermanos, ser convertido, ser cristiano, ser salvo, y luego haré, motivado por el evangelio, o como dice Efesios 2:10, voy a hacer las obras que Dios preparó de antemano para que yo las haga. No me voy a inventar yo obras para hacer. Así que hoy en día hay mucho evangelio diluido, mucho falso evangelio, hermanos. Cuidado con estos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, que te dicen lo que quieres oír, lo que es agradable. Claro, ¿a quién no le gusta decir? ¿A quién no le gusta en la realidad que te digan que Dios te va a librar de todos tus problemas? ¿A quién no le gusta? A cualquiera. Pero ¿saben qué? Dios no dice nada de eso en la Biblia. ¿Saben quién dice eso? El diablo, en Mateo capítulo 4. El diablo dice en Mateo capítulo 4 que si tú te postras y lo adoras, te hace rico, próspero, famoso, sano y todo lo que tú quieras. Solo adórame. Cuando usted escuche a alguien que se diga cristiano, pastor, profeta, apóstol, que lo que le vende es, venga a Jesús y todos sus problemas se van a arreglar, va a tener milagros, va a vivir en una atmósfera sobrenatural del diablo, claro. Porque es falso. ¿Sabes cuál es la atmósfera sobrenatural que existe? Es verdad, no la voy a menospreciar, está en la Biblia. Hay una atmósfera sobrenatural bíblica. ¿Sabe cuál es? Esa de padecer mucho y estar contento. Esa de sufrir por Cristo y estar en paz. Esa de estar en una cárcel y estar gozoso como Pablo. Eso es sobrenatural. Eso de perdonar a quien tú le tenías un odio durante los últimos 15 años de tu vida, pero de pronto te convertiste y lo perdonaste. Eso es sobrenatural. Librarte de aquello que tú solito dices, es que no puedo perdonarlo, lo veo y... Bueno, de pronto te conviertes y dices, ahora sí puedo perdonarlo. Eso es sobrenatural. Ahora puedo amar al que me hace mal y no me voy a vengar. Eso es sobrenatural. Esa es una atmósfera sobrenatural. Ese es el evangelio, porque el evangelio obra cosas sobrenaturales en nosotros. No hay otro evangelio, solo hay uno. Y es el evangelio de toma tu cruz, sígueme, pierde tu vida por mí, inviértela en el reino de los cielos y no en la tierra. Ese es el evangelio. ¿O no, hermanos? ¿No lo han leído acaso? ¿Acaso no han leído, como Cristo decía? ¿No han leído en las Escrituras? El que salve su vida en este mundo la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la salvará. Toma tu cruz y sígueme. El que no me ama a mí más que a padre, madre, hermano, hermana, hijo, ¿no es digno de mí? ¿Acaso no han leído eso? Pues léanlo. Está en los evangelios. Está en las Escrituras. Léanlo para que cuando escuchen a alguien, identifiquen si está diciendo la verdad o está engañándolos. Les está diciendo mentiras. Conocer, entender el verdadero evangelio es trascendental, es de vida o muerte, hermanos. Nos desviamos un poquito de ese evangelio a convertirlo medio legalista, medio aprovechado, y ya no es el evangelio.
Así que usted tiene una opción. O toma el verdadero evangelio o no tome nada, váyase al mundo. No juegue a tener un evangelio que no es evangelio, que no sirve. Ahora observemos la pasión del apóstol Pablo por defender este evangelio. Y entonces entenderán un poquito de mi pasión, porque Dios quiere y me dé la misma pasión del apóstol Pablo. Dios quiere y me la dé y nos la dé a todos. Mire la pasión del apóstol Pablo, volvamos a Gálatas, al capítulo 1, en cómo él defiende esta realidad. Él la defiende con mucha pasión. Versículo, leemos el 7, que es complemento del 6, ¿verdad? Cuando dice que en realidad no hay otro evangelio, sino que algunos quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y ahora viene la pasión de Pablo al defender este evangelio. El 8 y el 9 dice, pero, amada iglesia de Galacia, pero, amados que están aquí ustedes escuchando, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? Significa maldito. Significa maldito, la traducción es maldito. Entonces leamos así, mire lo que dice el apóstol Pablo. Si aún uno de nosotros, ¿cómo que nosotros, Pablo? Sí, alguno de nosotros los apóstoles. Escuche bien lo que dice el apóstol Pablo. Iglesia de Galacia, si algún apóstol, uno de nosotros, de los que somos apóstoles, o si dices que se te aparece un ángel, Gabriel, Miguel, cualquiera de esos ángeles, y os anuncia un evangelio diferente al que ya os hemos anunciado antes, que sea un maldito. ¿Qué les parece? Pablo, ¿no te estás pasando? ¿No estás insultando a los ángeles? ¿O a Pedro o a Juan, que son otros apóstoles? No, yo no los estoy insultando. Si ellos predican el verdadero evangelio, no los estoy insultando. Yo no estoy ofendiéndolos para nada. No estoy siendo irreverente con ellos. Yo estoy seguro que Miguel en el cielo está encantado de lo que acabo de decir. El arcángel Miguel. Y Gabriel también. Gabriel dijeron, amén Pablo, amén, amén. A mí, yo en la vida se me ocurre ir allá y decirle a alguien que hay otro evangelio, dice Gabriel. Juan, el apóstol, diría, Pablo, dilo más fuerte, que se enteren que ninguno de nosotros se nos puede ocurrir predicar otro evangelio diferente al que ya hemos predicado. Y que es verdad, que si hay un ángel, supuestamente, entre comillas, o un apóstol, que viene y anuncia un evangelio diferente, Elena G. de White, por ejemplo, ¿no? Que un ángel le habló, o Joseph Smith, ¿verdad? Moroni le habló, o Mahoma, que se le presentaron ángeles para decirle que la Biblia estaba corrupta y que todo estaba torcido y que ahora él era el iluminado. ¿Acaso no leyeron Gálatas, capítulo 1, ninguno de esos tres? Smith, Elena G. de White y Mahoma. ¿Para qué le hicieron caso? Porque a los tres se les dio un evangelio diferente en sus visiones, sus supuestas visiones. Y Pablo dice, malditos, esos no son ángeles, esos no son apóstoles, esos no son hijos de Dios, esos son pecadores que están perdidos, destinados al infierno. No le presten ustedes atención a esas voces. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y se incluye él mismo, porque en el versículo ahí dice, si aún nosotros, y nosotros dice, yo mismo. Amada iglesia de Galacia, si a mí me ven venir dentro de 5 años a visitarlos y vengo con un mensaje distinto y les digo, quiero contarles que he tenido una iluminación. Se me presentaron unos ángeles, unos querubines y unas bestias increíbles del cielo y me dijeron que esto y esto. Que hay que agregar esto al evangelio porque no era del todo así nada más creer. Pablo dice, mentira, ese Pablo es un mentiroso, el del futuro. Si dice eso, es falso, un hereje, un maldito, no es salvo, no le hagan caso. Y si soy yo es porque me he vuelto loco y ya no sirvo para nada. Eso es lo que está diciendo él. No me hagan caso ni a mí si yo vengo con otra historia, con otro evangelio diferente al que ya les he anunciado. Así que él está agregándose a los apóstoles y a los ángeles. Ahora, el apóstol Pablo no los está maldiciendo, no es lo mismo,
El apóstol Pablo no está diciendo que sean unos malditos. El apóstol Pablo simplemente los está identificando. Le está diciendo, ellos no son salvos. Si predican otra cosa, es porque están perdidos. Es porque no conocen el Evangelio. Por ende, están perdidos, están bajo maldición. ¿Qué maldición? Bajo la maldición de la ley. Siguen bajo la maldición de la ley, no conocen el Evangelio, vienen y pervierten el que sí es correcto, son personas malditas. Y en vez de ser ángeles, son demonios que están malditos. Aún yo mismo. Así que Pablo está defendiendo fervorosamente, ardientemente el Evangelio de Cristo. Fervorosamente, amados hermanos. ¿Conoces el Evangelio de Cristo? Y si lo conoces, lo tienes en tu corazón como un tesoro, lo vas a defender, lo vas a amar, vas a buscar vivir, tener ese Evangelio. ¿O qué es lo que buscas cuando buscas a Dios? ¿Buscas una iglesia con aire acondicionado? ¿Buscas una iglesia con sillas acolchaditas? ¿Buscas sonidos y luces profesionales? ¿Buenas voces para cantar? ¿Que sean ricos y no pobres? ¿Qué buscas? ¿Que se baile mucho por aquí? ¿Que se brinque? Y después irte al infierno. Porque no predican el Evangelio. ¿O buscas el Evangelio? El Evangelio de la cruz de Cristo. No hay más. El Evangelio de la cruz de Cristo. De nuevo, y no me voy a cansar de poder repetirlo, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. ¿Conoces el Evangelio? Cristo vino, vivió, murió por pecadores, tus pecados. Tú eres un pecador. Resucitó al tercer día. Y hoy está a la diestra de Dios, a la gloria de Dios, reinando, esperando hasta que todos sus enemigos estén por estrado de sus pies. Y desde su reino Él dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados. Venid a mí y yo les daré descanso. Vengan a mí, crean en mí, pues yo soy la fuente de vida eterna. Acepten sus miserias. Ojo, amados hermanos. Quizás usted no ha sido judaizado, sino usted es un judaizante contemporáneo. ¿Cómo es así? Sí, como la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, que se creen buenos. Que te crees que tus propias buenas obras te van a llevar al cielo. Querido amigo, ¿usted por qué? ¿Qué va a pasar cuando usted se muera? Pregúntale a alguien por la calle, algún católico o a cualquier persona. Bueno, no sé. ¿Usted cree que se vaya al cielo o al infierno? Pues no sé. No lo sé. ¿Y por qué no lo sabe? Pues que tampoco he sido tan malo, pero tampoco he sido muy bueno. Quizás en medio. Me voy al medio. No hay medio. ¿Y cómo es eso de que no ha sido tan malo y que ha sido un poco bueno? Primero, ¿de dónde sacas tú la información de lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién te enseñó eso? ¿De dónde salen tus parámetros de bueno o malo? Porque la Escritura dice que bueno es aquello que glorifica a Dios y malo es todo aquello que no se hace para la gloria de Dios. Usted puede dar una gran porción de donación a Cáritas, la Cruz Roja, y si no lo hizo para la gloria de Dios, para Dios fue malo. Porque lo único que usted hizo fue decir algo como esto: yo no te necesito para ser bueno, y tú no tienes nada que ver con lo que yo voy a regalarle a la Cruz Roja. Y el Señor dice, si te cobrara cada segundo que respiras, ¿qué haces? ¿Qué harías? ¿No es que estás viviendo en mi aire, en mi mundo, en mi tierra, en mis piedras, todo es mío? Vives porque te lo doy, porque te regalo, porque no te cobro, porque yo te mantengo sano. Pero ahora resulta que si tú haces una obra buena, yo salgo de la ecuación, es tuya nada más, para tu gloria. Estoy ilustrando cómo las personas que creen que hacen cosas buenas lo hacen por sí mismas y no tienen nada que reconocerle a Dios. Eso es malo.
Será bueno para los niños que tomarán agua y comerán comida gracias a esa donación, pero delante de Dios, malo. Horizontalmente, bueno, verticalmente, malo. Porque lo único que es bueno es glorificar a Dios. Y el único bueno es Dios, dijo Cristo. ¿Por qué me llamas bueno? Él se lo dijo al joven rico, ¿no? Solo uno es bueno, Dios. Todos ustedes son unos malvados. Todos. Entonces, cuidado con esa manera judaizante que ya viene de fábrica en nosotros, creernos buenos, hacer cosas para ganarnos el favor de Dios. Don bueno y don buena lo van a llamar. Mateo capítulo 5, versículo 3 dice, bienaventurados, felices. ¿Quiénes? Los pobres en espíritu. ¡Wow! Los pobres en espíritu, hermano. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Son aquellos que reconocen que no son buenos. Por eso son pobres en espíritu. Dicen, yo me merezco el infierno, porque soy un desgraciado, vil, sucio y desnudo delante de los ojos de Dios. He mentido tantas veces que si me pongo a contar, pierdo la cuenta. Y Proverbios dice que abominación a Jehová es la mentira, la lengua mentirosa. Pero yo soy bueno y ni me acuerdo cuántas veces he mentido, ¿no? No. Pobres en espíritu serán bienaventurados y salvos. Aquellos que reconocen, ¿sabe qué? Hermano, Señor, yo realmente soy malo. Soy un vil pecador. Pero gracias, porque tú has venido a salvar viles pecadores. No has venido a sanar y a salvar a los sanos, a los justos, a los perfectos, porque los justos y perfectos no necesitan ser sanados, ¿no? ¿Quiénes necesitan ser sanados y salvados? Los enfermos, los muertos, los que están mal, los que están rotos. Entonces, si tú dices, no, yo no estoy roto, bueno, no necesitas a Cristo, ándate, vive tu vida tranquilo, ya veremos qué pasa al final, nos encontramos al final. Pero si tú reconoces, yo estoy roto, yo estoy perdido, yo no soy nada, soy un pecador, necesito salvación, necesito perdón, entonces estás apto para ser salvo. Entonces estás apto para que el Evangelio brille con toda su luz en ese instante en tu vida. Y te dice, cierto, no eres nada, pero ahora mismo, por la gracia de Dios, te voy a hacer rey y sacerdote, amigo de Cristo, heredero del cielo, hijo de Dios. Pero el requisito previo es reconocer nuestra indignidad, porque la soberbia, el orgullo y la altivez, Dios la abatirá, dice la palabra. Pero da gracias, regala bendiciones al humilde, al que reconoce. Concluyendo entonces con el verso 9 y 10, en el 9 el apóstol Pablo va a recalcar, por si la iglesia de Galacia dice, no, Pablo dijo eso sin pensar, Pablo dijo eso ahí un poco emocionado. Pablo dice, no, de emoción nada. Te repito lo mismo de nuevo, Gálatas. Como hemos dicho antes, también repito ahora otra vez, por si no les ha quedado claro. Si algunos anuncian un evangelio contrario al que recibisteis, sean malditos. Y ahora viene su final. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Pablo dice, ¿yo siervo de quién soy? ¿A quién sirvo yo? ¿Apóstol de quién soy? ¿Para quién yo trabajo? ¿Para ustedes? ¿Para los judaizantes? ¿Para los fariseos? ¿Para los escribas? ¿Para el Sanedrín de Jerusalén? Eso me importan un pepino. En un sentido no me importan nada. Ninguno de ellos. Ni el más grande de los fariseos, escribas o saduceos. Yo no soy siervo de hombres. Yo soy siervo de Cristo. Yo soy siervo de Dios. A mí no me importa ganarme el favor de ellos. No busco su favor. Si se enojan conmigo por esta carta, que se enojen. ¿Qué me importa? Porque ellos estaban ahí congregándose en la iglesia. Y seguramente Pablo está diciendo, y si se enojan, que se enojen. Porque no estoy buscando el agradarles a ellos. Estoy buscando rectificar vuestro error, advertirles y que regresen al Evangelio de Cristo. Y se aparten de estos fulanos.
Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, dice Pablo, entonces yo no sería un siervo de Cristo. ¿Siervos de quiénes seremos y somos? ¿De los hombres o de Cristo? Pablo es un siervo de Cristo y no le importan los riesgos por hablar de manera firme, fuerte y clara sobre este aspecto. No le importa caer mal, no le importa ser cuestionado por algún falso maestro. Toda mi vida me han cuestionado, dice Pablo. Toda mi vida hablan mal para mí todos los maestros de Jerusalén. ¿Qué me importa? No me importa. Pablo no vive para agradar a los hombres, sino vive para agradar en Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo. Yo vivo para Cristo. Yo todo lo que tenía, yo era fariseo de fariseo, estudiado en las mejores academias. Fui instruido por Gamaliel, un gran rabino. Pero aún así, todo eso lo tengo por basura. De la tribu de Benjamín. No me importa mi descendencia judía. Por amor a Cristo. Por el conocimiento de Cristo. Porque Cristo, en Él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento y del reino de los cielos. No en Israel ni en los judíos. En Cristo. En Él. Así que no me importa lo que piensen. No me importa que se enojen. Porque no busco su favor. Y si se ofenden, que se ofendan. Ni modo, dice Pablo. Ni modo. Yo no quiero ofenderlos gratis. Yo hablo la verdad de Dios. Y si alguien, por yo hablar la verdad de Dios y de Cristo, se ofende, ya no es problema mío. Ya no es problema mío. Él es siervo. Él es un esclavo. La palabra siervo es esclavo, doulos en el griego. Él es un siervo solo de uno, de Cristo. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de ti? ¿Siervo o esclavo de quién eres? ¿Quién es tu amo? ¿A quién sirves? ¿En qué evangelio vas a perseverar y mantenerte hasta el fin? ¿Vas a perseverar en el evangelio de la gracia o lo vas a dejar por otro evangelio diferente? ¿Vas a defender el evangelio de la gracia o te vas a callar cuando quieran pervertir el evangelio de la gracia aquí en la iglesia? Vamos a dar buena razón del evangelio, hermanos. Vamos a dar buena defensa del evangelio. Y vamos a buscar la pureza del evangelio en la iglesia y en nuestra vida, en tu vida, en mi vida. Para que no sea como dice el apóstol Pablo. Para que no seas un maldito que no tiene salvación. Seamos siervos fieles, no infieles de Cristo. Para finalizar, leeré un texto y con eso terminamos. Busque conmigo Marcos, para que lo leamos juntos. Marcos capítulo 8. Versículo 34 al 38, 4 versículos. Con esto estaremos concluyendo. Esto es lo que Cristo quiere, esta es la fidelidad, esto es lo que el Señor demanda de cada uno de los que se dicen ser sus discípulos. Escuche, Marcos 8, versos 34 al 38 dice: y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí, dice Cristo, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, en otras palabras, yo también, dice Jesús, me avergonzaré de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Sé un discípulo de Cristo, hermanos. Amén. Oremos.
Amado Dios y Padre bueno, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor. Padre, por favor, ayúdanos a no desviarnos, como le dijiste a Josué, ni a diestra ni a siniestra de tu palabra y del santo evangelio que nos ha sido dado una vez y para siempre. Cristo en él como la joya de la corona del evangelio. Que no nos apartemos de la gracia por la cual hemos tenido acceso al lugar santísimo sin ley, sino por la fe en Cristo. Oh mi Dios, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de cualquiera aquí presente que no tenga tu evangelio en su corazón, que no tenga la gracia de Cristo, que no sea salvo, y sálvalo. Concédele fe, concédele arrepentimiento, quebranta su corazón, permítele entrar al reino de los cielos hoy. Guíalo al arrepentimiento de sus pecados y a la transformación de su vida. No permitas que perezca para siempre en el infierno. Ten misericordia. Pues así te lo rogamos, Señor. Ten misericordia de aquellos que escuchan tu evangelio. Y ayúdanos a ser fieles hasta el fin a tu evangelio, Padre. Fieles, cueste lo que cueste, Señor. Aún perder la vida por amor a ti y tu evangelio. Por amor a Cristo. Para eso necesitamos tu ayuda. Solos no podemos. Nuestro pecado se resiste. Busca las comodidades y no el sufrimiento. Pero si tu gracia y tu Espíritu operan en nosotros, tú lo harás posible. Harás posible que seamos testigos fieles, mártires por tu evangelio. Defensores y proclamadores, vividores de tu evangelio. Viviendo lo que es el evangelio. Todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.